En la clase anterior estuvimos viendo la finalidad del encadenamiento de Satanás para que no engañara más a las naciones y qué ocurre cuando Satanás es desatado, engañará a las naciones y las reunirá para la gran batalla. Y qué ve Juan en el juicio final: un gran trono blanco, a los muertos grandes y pequeños delante del trono de Dios, los libros fueron abiertos, el mar, la muerte y el Hades entregaron a sus muertos. Eso fue lo que vimos en Muy bien, y ahora vemos las disertaciones. Todas disertaron. A ver, ¿quién faltará que diserte? La hermana Belén y Danaya disertaron, ¿verdad? Sí, hermano. Perfecto. Sí. Entonces, ¿se ve la pantalla completa ahora? Sí, sí, se ve Perfecto. bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Bien, estamos en los últimos capítulos ya del libro de Apocalipsis. Voy a utilizar la nueva versión, la Dios habla hoy, en esta última parte, en el capítulo 21. En esta sección, el apóstol Juan habla de una nueva creación, que es la consumación de la nueva creación. Porque ya comenzó la nueva creación con su primera venida, y los que creen en Jesús son regenerados, experimentan el nuevo nacimiento. Con esta nueva humanidad, que son nacidos de nuevo, se crea una nueva humanidad. Ya comienza la nueva creación por medio de personas que han nacido de nuevo, por medio de la iglesia. Se viene a establecer, en la iglesia se establece el reino de Dios por medio de los que han nacido de nuevo. Pero no se ha consumado y no ha concluido todavía esta nueva creación, sino que la ha iniciado. Por lo tanto, nosotros estamos en esa transición de, del ya, pero no todavía, del reino de los cielos, del reino de Dios, el ya, pero no todavía. Ya se ha comenzado la nueva creación y ya estamos en la nueva creación, y los creyentes debemos demostrar al mundo cómo se vivirá en la nueva creación. Pero todavía no se ha consumado, pero estamos en ese proceso, rumbo hacia la consumación final. Los que hablan acerca del reino de Dios, que son más teóricos, como por ejemplo Samuel Pagán, Samuel Escobar, René Padilla, Alfonso Ropero, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Miguel Bonino, Nancy Bedford, que son teólogos latinoamericanos, pero que tienen la influencia también de teólogos que vienen de Europa. Señalan que el reino de Dios ya se inauguró con la primera venida de Cristo, está presente. Por lo tanto, la iglesia debe reflejar cómo se va a vivir en el reino de Dios, donde no hay injusticia, donde ya no hay hambre, no hay muerte, dolor, donde Dios gobierna. Por lo tanto, la finalidad de los creyentes es demostrar de que el reino de Dios ya se ha inaugurado y nosotros somos los responsables de manifestar el reino de Dios en nuestra sociedad. Es teórico, es complejo entenderlo un poco, y solamente los intelectuales, los que son de biblioteca, los profesores universitarios, los seminaristas, lo comprenden
lo comprenden. Pero los hermanos comunes y corrientes de iglesia que van una vez, a la semana, el día domingo, va a ser muy difícil aplicar algo que desconocen o no entienden cuando se habla acerca del reino de Dios. Samuel Escobar, en el año 71 o el año 70 estuvo en Chile y habló acerca del reino de Dios. Samuel Escobar, un pastor bautista. A los pastores en Chile, hubo una conferencia en esa época, lo menciona en uno de sus libros, el, el Cristo Latinoamérica, En busca del Cristo en América Latina, el libro de de Samuel Escobar. Y, y después del golpe de Estado del 73, la gran cantidad de pastores apoyaron el régimen militar de la dictadura. Y ahí Samuel Escobar dice, todo lo que él predicó en esas conferencias, los pastores pentecostales en Chile, fue como si eh, arrojara o llenara trigo en saco roto. Fue como echar todo la conferencia en un saco roto, porque no entendieron de qué estaba hablando Samuel Escobar. Ahí ya vemos que no todos lo entienden, esa idea de que ya ha comenzado el reino de Dios y que nosotros debemos manifestarlo en la sociedad, de ser sal de la tierra, luz del mundo. Lo que se está pensando en los cambios estructurales en el país y en América Latina, cambios estructurales, que se sepa de que hay gente que está convertida y que es influyente y es sal de la tierra, tratando de preservar de la corrupción moral a la sociedad. Si hay corrupción, asesinato, drogadicción, alcoholismo, prostitución, tráfico de armas, robo de vehículos, si hay opresión eh, en toda la sociedad latinoamericana, es evidencia de que los creyentes no están cumpliendo con esa labor de, de manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que comentan estos distintos autores. Pero acá ese reino de Dios o esa nueva creación se cumple. Y nosotros debemos considerarlo como la nueva creación para Dios. Hemos sido hechos de nuevo. Fuimos desarmados y muertos para vivir y ser hechos de nuevo o ser hechos otra vez. Conocido esta doctrina como la regeneración, el nuevo nacimiento. Y ahora en el libro de Apocalipsis habla acerca de esta consumación de lo que ya se inició en la primera venida de Jesucristo. Veo un cielo nuevo y una tierra nueva. Mira aquí Leonardo Boff, el de la teología de la tierra, tiene cualquier cantidad de recursos, cielo nuevo y tierra nueva. Comenzaría Leonardo Boff a criticar de este cielo que cielo antiguo, tierra nueva, que está contaminada, que ha sido desnudada por las forestales, los cerros han sido desnudados por las forestales. Han eliminado los árboles nativos, las industrias han contaminado el cielo. La teología que trata es una teología ecologista, o la teología de la tierra le denomina Leonardo Boff. Pero ese tipo de teología también es muy intelectual, muy académica, no va a llegar a la parte práctica, al mundo común y corriente. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. También habrá una nueva Jerusalén, una nueva comunión con Dios y un nuevo mundo. Maravilloso lo que nos promete el libro de Apocalipsis. Se lo está prometiendo a los creyentes que están sufriendo la persecución del Imperio Romano en el siglo I. Juan es uno de ellos. En el verso 5 dice: estas palabras son fieles y verdaderas. En el verso 6 indica que todo ya está hecho. Para Dios, lo que para nosotros falta mucho que se lleve a cabo, pero como Dios está sobre las dimensiones espaciales y temporales, o está sobre el tiempo, lo ve como si ya estuviese realizado. Y a nosotros los creyentes nos ve como si ya estuviésemos glorificados. Aunque todavía no se lleva a cabo, pero con Cristo ya estamos viviendo juntamente con Él
en el reino de Dios. Estamos con Cristo ya. Nos ve como si ya estuviese hecho. Y es así, para Dios lo ve así. Porque para Dios no hay pasado, presente ni futuro, sino que para Dios todo es una actualidad viviente. Así ve esto como si ya estuviese hecho. Eso lo dice el verso, estos versos 5, 6 y 7. En el verso 6 dice que ya está hecho. Luego se identifica el que habla con Juan. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Estos términos, alfa y omega, principio y fin, son los mismos términos que son utilizados en el Antiguo Testamento para describir a Jehová, a Dios Padre. En el Nuevo Testamento se aplica a Jesucristo. No se debe identificar a la misma persona como lo realizan los sabelianos. ¿Recuerda, hermano Danay, usted que pasó Teología Sistemática 2, la doctrina de los sabelianos o la doctrina del monarquianismo modalista? ¿Recordará, hermana Danay, esa parte de Eh, esa doctrina? ¿Monarquianismo modalista o pues, sabeliano? que Sabelianismo. el Padre, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres modos distintos. Exactamente, Ah, muy bien, excelente. Excelente, hermana Danay. De eso se trata el modalismo o el monarquianismo modalista o sabeliano. Lo va usted, y lo que han pasado Teología Sistemática 2, hermana Belén, que lo va a pasar ahora, va a identificar inmediatamente cuando converse con una persona, con algún hermano o hermana, o algún colega de trabajo por ahí, compañero de curso, de la cosa de Dios, y de pronto sale con algo raro. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres modos, son manifestaciones de una misma persona. En el Antiguo Testamento se llama Jehová, y después se llamó Jesús, y después ahora no, Espíritu Santo. Pero no son tres personas distintas, la misma persona, una sola, porque Dios es uno. Estos son los famosos unitarios. Actualmente hay pastores, en los consejos de pastores, que son modalistas y no se han dado cuenta los otros pastores, de lo dejaron entrar. Son judíos mesiánicos, tampoco ellos se identifican como judíos mesiánicos, se identifican como pastores pentecostales. Así entra la herejía en nuestras iglesias. No son honestos. Y ellos también en su mente son evangélicos, pero cuando uno comienza a conversar con ellos, a escuchar los sermones, eh, hay una doctrina sabeliana de monarquianismo modalista. Bueno, acá se debe distinguir el principio y el fin aplicado a Jesucristo. No es la misma persona, no se puede confundir, sino que son tres personas diferentes. Promete darles gratuitamente el agua de la vida al que tiene sed. Eso lo dice el verso 6. Gratuitamente del agua de la vida. Al que tenga sed. Esa es la condición. Debe tener sed. Debe estar consciente de que tiene sed. Si no hay conciencia, no tendrá necesidad de acudir a la fuente del agua de vida. Y en eso consiste nuestro desafío y nuestra función como predicadores del Evangelio. Despertar en la gente la sed espiritual, la sed de Dios. También el vencedor heredará todas las cosas, y Él será su Dios, y nosotros seremos sus hijos. Todo eso es lo que describe en la primera parte, el capítulo del verso 1 al verso 7. En esta nueva creación, ¿qué más nos dice el verso bíblico? En esta nueva creación no hay mar. El mar ya no existía. ¿Qué explicación daba Luquier en cuanto al mar? Nuestro libro de texto, El drama de los siglos de Luquier. ¿Cómo lo explicaba este autor, la ausencia de mar? ¿Lo explicaba de alguna manera o no? ¿O no lo trató esa parte?
del mar. El mar ya no existía más. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿O no lo trabajó este autor? Ah, claro, dice Nueva Comunión, dice este autor, Nueva Jerusalén. Nuevo Siglo también. Más que nada habla de que fue una consolación para Juan, ya que como estaba en la isla de Patmos, ya el mar para él ya suponía una separación, dice el libro. Ah, perfecto. Ya. Y como no hay mar, entonces, ah, muy bien. Desde la perspectiva del contexto histórico donde se encontraba Juan. Muy bien. Tal ausencia de mar, dicen otros autores, como Robert Mous, por ejemplo, refleja el terror del mar que sentían los pueblos de la antigüedad. Buena explicación que da también en Robert Mous. La ausencia de mar indica el terror que representaba el mar para los antiguos. Al decir que el mar ya no existe, Juan está reflejando la victoria final de Dios sobre todas las cosas y todo lo que tal triunfo representaba en el pensamiento antiguo. La ausencia de mar es la victoria de Dios sobre todo lo que causa temor y terror o espanto y miedo para las personas. No hay temor, es otra forma de decir metafórica que no va a haber temor, no hay miedo. Mi hijo siempre me hace esa pregunta así de niño, obvio, tiene 6 años mi hijo. Ayer me estaba diciendo, cuando fuimos al culto, se puso a jugar con unos niñitos chiquititos y los niños, los juguetes de mi hijo, le estaban diciendo que eran de los niños con los cuales estaban jugando ellos. Entonces mi hijo me preguntaba si en el cielo van a haber niños también que van a reclamar mis juguetes como si fuesen de ellos, me decía. O si va a haber tristeza o llanto, también me comentaba. El, bueno, acá todo el temor, todo el terror, el miedo que existe, que tiene la gente, ya no va a existir más. Esto es lo que quiere representar el autor, de acuerdo a lo que dice Robert Mous, con la ausencia de mar. Me gustó la explicación que da, me dejó conforme también Robert Mous acerca de la ausencia de mar. Hugo Bani, no, Carballosa, Evis Carballosa, ¿cómo explica la ausencia de mar? El mar en la escritura expresa desorden, violencia, caos e intimidación. El mar no es malo en sí, sino su aspecto que manifiesta hostilidad hacia la humanidad. Eso va a desaparecer entonces. La violencia, el caos, la intimidación. Es casi lo mismo lo que está diciendo Robert Moore. Hugo Bani, ¿qué dice Hugo Bani? El mar es símbolo del mal, entendido como abismo, sede de lo diabólico. Bueno, todos están aportando más. No hay ninguna contradicción entre estos 4 autores, de Lockyer, Mous, Carballosa y Hugo Bani. Cada uno presenta de distintos tipos, puntos de vista, de distintas facetas, esta ausencia de mar y cuáles son sus posibles interpretaciones. ¿Qué les pareció las interpretaciones de estos autores de la ausencia de mar, hermanas? Creo que se puede entender mejor. Y como ¿Mm? usted dice, los tres como que van en la misma línea. Así que como que se complementan. Muy claro, se van complementando, ¿sí? Se enriquece más que confundir, ¿cierto? Se enriquece más que confundir cuando se citan varios autores. Por eso es importante que los profesores de escuela dominical investiguen varios libros, varios comentarios bíblicos, para enriquecer la explicación de un pasaje bíblico, para edificar espiritualmente a los hermanos de la iglesia que asisten a la escuela dominical, o los estudios bíblicos. Muy importante la educación cristiana, con los niños, jóvenes y los adultos igual. La Nueva Jerusalén, aunque algunos autores consideran que la Nueva Jerusalén de la visión de Juan es una ciudad real, Robert Moore dice, es muchísimo mejor entender que se trata de un símbolo de la iglesia en su estado eterno y perfecto.
Eso es lo que dice él. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén para Robert Moe representa la iglesia en su estado perfecto y eterno. Eso sería entonces la Nueva Jerusalén. No es una ciudad dentro del paraíso, sino que es un símbolo o una metáfora, en un sentido figurado, para describir a la iglesia en su estado perfecto. Robert Moe, aunque cita varios autores, presenta acá su propia postura. O quizás cuando leí presentaba otra postura y yo, porque lo escribí solamente lo que él opinaba, no recuerdo. Otros indican que se trata solamente de un símbolo del cielo al paraíso. Para Stanley Horton, en un libro de Stanley Horton, es muy difícil conseguirlo este texto. Nuestro destino, enseñanzas bíblicas sobre los últimos tiempos, es muy hermoso este texto. Este libro de Stanley Horton, el decano de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Stanley Horton, muy importante. Si ustedes ven este autor, hay que comprar los textos de este, ya falleció ya este autor. Lo compré hace mucho tiempo atrás. Y este dice aquello. Señala que la Nueva Jerusalén no es una ciudad dentro del paraíso. Pablo Hoff también adscribe a esa interpretación en un texto que escribió de escatología. No es una ciudad dentro del paraíso, sino que es un símbolo o una metáfora para describir el paraíso. Es el paraíso mismo, pero simbolizado como si fuese una ciudad. El paraíso o el cielo se simboliza de varias maneras, como un país, una patria, la patria celestial, como una ciudad, la Nueva Jerusalén, como un jardín, el paraíso, y, a ver, país, ciudad, jardín, y se me olvidó la otra parte, una casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. 4 metáforas para describir un mismo lugar, que es o representa el estado eterno de todos los creyentes. Pero no es una ciudad dentro del paraíso, no es un país dentro del paraíso, no es un jardín dentro del paraíso del cielo, no es una casa dentro del paraíso del cielo, sino que son metáforas para describir el estado final de todos los creyentes. Esas son las explicaciones que se dan acerca de la Nueva Jerusalén. No recuerdo qué decía Luker con respecto a la Nueva Jerusalén, si lo interpreta en un sentido figurado para representar el paraíso, o efectivamente una ciudad. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cómo lo interpreta Luker? Como una ciudad terrenal, creo que era. Porque dicen Muy una bien. parte que será una ciudad verdadera. Perfecto. Bueno, aquí dice, una ciudad verdadera, una ciudad celestial, una ciudad residencial, una ciudad enorme también, una ciudad gloriosa, será una ciudad capital. Bueno, eso para él es una ciudad literal. Ya. Bueno, yo no sé, aquí estamos hablando del tema, todas las distintas explicaciones. Y bueno, todo lo que dice también Luker es correcto, lo que está diciendo ahí de la nueva Jerusalén. O si representa el paraíso. Mira, ¿qué más? ¿Quiénes son los que estarán afuera? En el capítulo 21, verso ¿sí? Espera, capítulo 21, verso 1 al 8. Estarán los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. ¿A quiénes se refieren los cobardes? Estarán en el lago de fuego y azufre, que la muerte segunda.
María Luisa Bombal, en un libro que escribió ella, se llama La, la Amortajada, creo que se llama, Amortajada. En la última parte, yo creo que leyó la Biblia, María Luisa, lo más probable que sí, porque era católica, del año 20, creo, una escritora chilena. Y leía en toda América Latina, famosa María Luisa Bombal, de Viña del Mar. Cuando termina el libro, dice que murió la muerte de los muertos, la segunda muerte. Está hablando acerca de la segunda muerte, la muerte de los muertos. Lo mencionaba ella. Estas personas estarán en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes. ¿A quiénes se refieren los cobardes? A quienes se retractaron de confesar al Mesías en medio de la persecución. Esos son los cobardes. Son aquellos que se doblegaron ante la bestia, aceptaron su tatuaje y negaron a Cristo. Esos términos fuertes. Los cobardes entonces no son los que son tímidos para predicar, salir a la calle, por ejemplo, a predicar al aire libre, sino son los que en medio de la persecución que sufrió la iglesia primitiva en la época de Juan, negaron que Jesucristo, negaron al Mesías y se doblegaron ante la bestia. O los que van a negar a Cristo en medio de la gran tribulación, aquellos que se convierten durante la gran tribulación. O todos los apóstatas. Esa es la idea, porque negar a Cristo equivale a la apostasía. ¿Quiénes más? Los incrédulos también estarán en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este contexto, los incrédulos significa infieles o indignos de confianza. Indica a las personas que profesaron ser creyentes y de hecho de palabra niegan la fe en Jesucristo. Aquellos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los abominables también estarán en el lago de fuego y azufre. ¿Quiénes son los abominables? Las personas que durante toda su vida han saturado su misma naturaleza por los infinitos pecados que practicaron. No solo se refiere a los pecados idolátricos, sino a los vicios monstruosos y antinaturales de los paganos. Bueno, aquí está todo tipo de pecados abominables, sin describir uno en particular, sino que son pecados y vicios monstruosos y antinaturales de los paganos. Esta palabra monstruoso y antinaturales ya es bastante amplio para describir todo tipo de pecados que tienen esta característica de antinaturales. Los homicidas también estarán en el lago de fuego y azufre. Esto lo menciona, la explicación que estoy mencionando ahora viene de Evis Carballosa en su libro de Apocalipsis. ¿Cómo se llama el libro de Evis Carballosa? La consumación del plan eterno de Dios se llama el libro de Apocalipsis de Evis Carballosa. Los homicidas, de acuerdo al contexto de Apocalipsis, se refiere a los individuos que persiguieron a los creyentes, dándoles muerte. Estos son los homicidas, los que asesinan a creyentes. En esa época, en el siglo I, o también se puede aplicar en todas las épocas a los que asesinan a creyentes, y en la época futura que van a perseguir a los creyentes. En su sentido general podría indicar o ser aplicado a individuos como a naciones que intervinieron en el asesinato de personas, como Hitler, Stalin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, entre tantos otros, la familia o la dinastía Kim también. Los fornicarios se refiere tanto al sentido físico como al sentido espiritual. La idolatría se le describe como fornicación, y la fornicación física se menciona entre los principales pecados de los paganos o de Roma. En Roma se decía, por ejemplo, del César romano. El César romano era el hombre de todas las mujeres del Imperio Romano. Y al mismo tiempo era la mujer de todos los hombres del Imperio Romano. Eso es más o menos para describir cómo describía la situación moral en la época del Imperio Romano, de los Césares en el siglo I, cómo era
la situación en esa época. Y los resultados, los niños que nacían de estas relaciones, si eran niñas, los dejaban en los basureros de Roma, o las mataban y dejaban que murieran. Y si era niño, se lo llevaban al papá, y si el papá lo dejaban en el suelo. Si el papá lo recogía, lo reconocía como su hijo. Y si lo dejaba tirado en el suelo, tanto el papá como la mamá lo dejaban ahí tirado en el suelo. Había una multitud de niños abandonados en Roma. A las niñas venían estas personas que, no sé cuál es el nombre que tiene, para que contratan o que secuestran y contratan a niñas, a mujeres para la prostitución. Tiene un nombre, esto no recuerdo el nombre ahora. Pero ahí iban estas personas a buscar a todos los niños y niñas abandonadas, y las contrataban o las esclavizaban en los prostíbulos en Roma. Por lo tanto, ese pecado es famoso en Roma. Los romanos, para los judíos no, porque los judíos eran muy rigurosos en aquellos temas, pero los paganos no tenían ningún problema de aquello. Los idólatras significa colocar cualquier otra persona o objeto en el lugar que solo Dios debe ocupar. La idolatría es promovida por Satanás y es la práctica constante del paganismo. Bueno, otro pecado del paganismo era esta, la idolatría. Tenía una multitud, es cosa del apóstol Pablo cuando fue a Atenas y comenzó a observar la ciudad y vio cualquier cantidad de templos. No quiso ofender al apóstol Pablo a la población ateniense. No lo insultó de ser idólatra, le dice: varones atenienses, me he dado cuenta, porque he recorrido esta ciudad, que ustedes son muy religiosos. Es decir, la está tratando con amabilidad, con decoro, con respeto, no de una manera agresiva, aunque por dentro estaba enardecida, estaba furioso con tanta idolatría, se enardecía con tanta idolatría, pero él tenía dominio propio, porque dice, y controla sus palabras, muy importante controlar las palabras y tener dominio propio. Controló su lengua el apóstol Pablo. Dice: varones atenienses, veo que ustedes son muy religiosos, porque he visto muchos dioses en muchos templos, y también vi uno, a un Dios no conocido. A ese Dios yo he venido a predicar, al que ustedes adoran sin conocerle. Vio muchos dioses, muchos templos en Atenas, porque era otro pecado característico de los romanos, los atenienses también, y de toda la población mundial en esa época, con excepción de los judíos. Y ahora, cuando nace el cristianismo en el siglo I. Bueno, el cristianismo nace del judaísmo, pero mucha idolatría. Y el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, de hecho, son las únicas religiones, 3 religiones monoteístas. Todas las otras son politeístas, como los hinduistas, por ejemplo. Por tanto, la idolatría aún no ha sido extirpada de la humanidad. Estas idolatrías que son objetivas, que son visibles, concretas, o que son populares, o que son con mucho desparpajo. Pero también hay otros tipos de idolatría. Bueno, es característica de los seres humanos. Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos, y esta nunca se cansa de trabajar. Por lo tanto, siempre estamos haciendo ídolo nuestro corazón. Puede ser ídolo de la denominación, de la doctrina, calvinismo, arminianismo, pretribulacionismo, posttribulacionismo, en fin. Pero siempre hay algo de idolatría. Los mentirosos, también los mentirosos. Satanás es el padre de mentira. Faltó los hechiceros, los fármacos. Bueno, los hechiceros siempre han estado, no van a, difícil que no erradicarlos, siempre están por todas partes.
La ciudad de Dios. Vamos a ver ahora esta ciudad de Dios. Vamos a leer, estamos en el capítulo 21, verso 9 y verso 10, por favor, hermana Danay. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Muy bien. La ciudad de Dios, ¿cómo se describe a esta ciudad de Dios? ¿Cuáles son los términos que se utilizan para describir a esta ciudad? Primero la ve como la gran ciudad, luego la ve como santa y que descendía del cielo. Muy bien, primero una novia y esposa del Cordero, como desposada. Y es la visión que me hizo ver el espíritu del ángel, me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. La ciudad brillaba con el resplandor de Dios, su brillo era como de una piedra preciosa, como un diamante, transparente como cristal. No lo menciona como la novia, la Dios habla hoy. Bueno, es santa, es la novia primero, esposa del Cordero, o quizás está en el verso 8. No, eso está bien en los versos. Es la novia, es la esposa, es santa, es grande igualmente. Muy bien. Y procede de Dios, viene de Dios, excelente. Hermana Belén, por favor, verso 11 al verso 13. Y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Muy bien. La ciudad de Dios es la novia, es la esposa del Cordero, es santa, procede de Dios. Y ahora en el verso 11 y hasta el 13, ¿qué otras descripciones nos presenta Juan para describirla? ¿Sí? Nos dice que Dice que tenía la gloria de Dios y su fulgor era como el de una piedra preciosa. wow, extraordinario, ¿eh? Resplandece con la gloria de Dios. Qué hermoso esto, ¿eh? La ciudad resplandece con la gloria de Dios. No hay necesidad de esta luz entonces, sino que resplandece con la gloria de Dios. No es que esté criticando a esta iglesia, pero puedo hacer esta comparación nada más, no es para criticar a una iglesia. De estas congregaciones que parecen disco, no sé si ustedes la han visto, pero tienen luces de todos los colores, con estas bolas de cristal, no sé cómo le llaman, que tiene varias luces, que cuando se va girando van irradiando esta iluminación. Y de todos los colores. Ese es el culto. Y hay danzas también dentro, pero danzas con coreografiadas. Y ahí están los hermanos. Yo creo que se sienten felices, se sienten cómodos. Acá, bueno, no hay necesidad de otra luz. Aquí esta ciudad resplandece con la gloria de Dios. Es un desafío para los creyentes, la iglesia, que la gloria de Dios sea reflejada en los creyentes. Un gran desafío, de que la imagen de Cristo sea reflejada en nosotros. Es el desafío, la aspiración, la ambición, la meta de todos nosotros los creyentes, que la gloria de Dios resplandezca. La gloria de Dios va a resplandecer en la
la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Pero recuerde que estamos nosotros en la tensión entre el ya y el no todavía. Por lo tanto, ya esa gloria de Dios ya debe resplandecer en medio de su pueblo, de su iglesia. Ya, aunque no todavía, no en su consumación final. Pero vamos para allá, estamos en ese proceso, en ese trance, en esa tensión. Resplandece la gloria de Dios. ¿Y qué más? En la idea de que está bien amurallada. ¿Cuál es la idea de que está bien amurallada? Cuando hay una ciudad que tiene hartas murallas alrededor. ¿Cuál es la idea? Protección. Muy bien. Está bien protegida. Nada entrará a hacerle daño, claro, si el estado final de todos los creyentes. Pero se supone que no hay mal, está Dios mismo, están los creyentes en un estado glorificado, están todos los ángeles, y todos los malos están en el infierno. El falso profeta, el anticristo, Satanás, todos los incrédulos están en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué hay necesidad de murallas? ¿O será solamente un símbolo, una metáfora, algo ilustrativo para indicarle al lector que la ciudad va a estar bien protegida nada más, que en el reino de Dios va a gozar de protección? Está bien protegida entonces. Y las murallas de la ciudad llevan los nombres de los apóstoles, en el verso 13. Después comienza a hablar de las dimensiones de la ciudad, verso 14 al verso 17, hermana Danay, por favor. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Muy bien. Es cuadrada entonces. La imagen de la primera presentación había un cuadrito, era un cubo, tenía la forma cúbica. Una imagen de un cuadro, de una cajita tridimensional, de un cuadro tridimensional. Es la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende de Dios, es cuadrada. Las dimensiones de la ciudad tendrá una forma cúbica. Para los griegos y para los hebreos también el cubo era símbolo de perfección. Hay varios textos bíblicos que confirman aquello. Sus vastas medidas nos hablan de su amplitud para albergar a todos los santos de todos los tiempos. El largo, alto y ancho de la ciudad son iguales. Es extraña la ciudad de Jerusalén si lo vemos como una forma cúbica. Es como un cubo. A ver, también tengo un cubo por aquí. Aquí tengo un cubo. Uno de los bloques de mi hijo. Aquí, no sé si se alcanza a ver bien. Ahí está el cubo, un cubo de madera. Es algo así, que tiene la forma cúbica. Así es la ciudad. Imagínense ustedes la Nueva Jerusalén suspendida en el aire. Y tiene esta forma de un cubo, pero gigantesca. Como un continente, más grande que un país, como un continente. Si mal no recuerdo, Loki decía que las medidas eran más de 3.000 kilómetros. Claro. Muy extraño. ¿Se imaginan ustedes una ciudad así? De forma cúbica. Y ahí vamos a estar. Extraño, no se ve. Ya no es redondo, sino el mundo, sino que entonces va a ser así en forma cúbica. Y va a estar lleno de gente de los cuatro lados. Y ahí se pueden preguntar cómo no van a caer los que están en un lado y en el otro. Bueno, es lo mismo que pasa acá con la Tierra. ¿Por qué no se cae los que están abajo? Es que no, están suspendidos ya. Pero así sería, como un cubo, forma cúbica.
y son vastas las medidas, pueden abarcar a todos los creyentes de todos los tiempos. Dice Wilfredo Calderón, Wilfredo Calderón, voy a decirle a mi hijo que se cae un poco porque está muy fuerte con ahorita. No hay autoridad Wilfredo Calderón porque escribe muchos libros de varios temas. Bueno, pero lo que él dice es que tiene la capacidad para albergar a todos los santos de todos los tiempos. El largo, alto y ancho de la ciudad son iguales. 2.200 kilómetros, dice él. ¿Y Luque cuánto decía? ¿Cuántos kilómetros? Como 3.000 por ahí. Ah, aquí está, lo tengo. 300. 3.300, sí. 12.000 estadios, son cerca de 3.300 kilómetros, dice Luque. Estamos entre 2.200, 3.300, 2.220, dice otro. Stanley Horton. Es casi la mitad del continente norteamericano. Casi la mitad del continente norteamericano. Sería como Canadá o Estados Unidos solamente. Entonces, la capacidad de la ciudad será para unos 20.000 millones de personas. 20.000 millones de personas. Nosotros podemos preguntar entonces, solamente 20.000 millones de personas, desde Adán hasta la consumación de todos los tiempos, se van a salvar y van a estar ahí en la Nueva Jerusalén. Es un poco desconcertante esa cifra de Stanley Horton. Tiene una capacidad para unos 20.000 millones de personas. No sé si serán... Bueno, es lo que dice. Aquí estamos tratando de interpretar lo que señala el Apocalipsis con respecto a las dimensiones de esta ciudad y los comentaristas bíblicos. También, para otro, la ciudad es literal. Pentecostés, del año 1977. Dice, la ciudad no es un símbolo de la perfección y sus dimensiones de 2.200, 3.300 kilómetros cuadrados. Indica solamente de que el paraíso va a ser grande. Las murallas indican que el paraíso va a estar protegido. ¿Y qué más? No habrá mar, indica que no va a haber temor. Y que como tiene la forma cúbica, que va a ser perfecta, porque es el símbolo que tenían los griegos y los hebreos, de la forma cúbica. No es simbólico, dice Pentecostés, sino que es literal. ¿Y cuál es el argumento que da Pentecostés? Si el oro, ni las perlas, ni las medidas exactas son dimensiones reales, entonces la Biblia no proporciona nada preciso ni digno de confianza, dice Pentecostés. Bueno, está empleando el método literalista Pentecostés, por lo tanto es consecuente con su método de interpretación del libro Apocalipsis. Pero también hay que reconocer y se debe convenir que en Apocalipsis también presenta muchos símbolos que no se deben interpretar de manera literal. Hay una abundancia de símbolos. La muralla de la ciudad se decora de metales y piedras preciosas. La calle era de oro puro, como de cristal transparente. Oro puro como cristal transparente. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de un oro tan puro que sea transparente? No, la verdad no. Bueno, de un oro tan puro que sea transparente, ¿cómo es posible aquello? Por eso algunos señalan que el libro Apocalipsis, cuando se describen de este modo, son símbolos, metáforas para describir la riqueza, lo deslumbrante, lo maravilloso del paraíso, el estado eterno de todos los creyentes, como cristal, transparente como cristal. No hay templo tampoco, en el verso 22. Claro, no hay necesidad de ningún templo en el paraíso, si Dios mismo es su templo. Dios mismo es el templo, no hay necesidad de templo, por supuesto que no. Ya está bien protegida. No presenté todo esto.
Hay ausencia de templo. ¿Qué más nos describe el libro de Apocalipsis? Está iluminada por la gloria de Dios. No hay necesidad de luz de lámpara. Esa parte me encantan. Y lo predico también al aire libre. Lo menciono así permanentemente. Que no hay necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero su lumbrera. Antonio Cruz en su libro La ciencia encuentra a Dios dice, con respecto a la luz, si ya no con respecto a la creación hablaba él, y explicando la creación de Génesis capítulo 1, los siguientes versículos bíblicos donde dice, y fue la mañana y la tarde el primer día, fue la mañana y la tarde el segundo día, y así. Y el sol aparece el cuarto día. ¿Y cuál es la explicación que da Antonio Cruz? Me gustó la explicación que da Antonio Cruz, ¿eh? Que la luz no lo emite el sol no es la luz propiamente tal, sino que el sol es un portador de luz. Pero esa luz que nos está describiendo el Génesis en los primeros capítulos, versículos, es la luz de Dios, la luz cósmica, la luz original. Con o sin sol va a haber luz igual, porque el sol no es la fuente de la luz, sino una portadora de la luz nada más. Bueno, acá en el Apocalipsis ya no hay sol ni luz de lámpara, ni luz de luna tampoco, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. La Nueva Jerusalén recibirá los tributos de las naciones. Aquí hay un texto complejo de interpretar en el capítulo, aquí estamos en el verso 24. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Es complejo este pasaje bíblico. Voy a leer lo del verso 22. No vi santuario en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Hay una pregunta, surge una pregunta ahí. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. ¿Habrán reyes entonces? Y continuarán por todos los siglos, por la eternidad, esta distinción nacional. Y reyes, es decir, gobernantes, continuarán las naciones juntamente con sus gobernantes, con reyes, y le llevarán tributo a la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, por toda la eternidad. ¿Quiénes son estas naciones del cual se habla en el verso 24? Ya, esa es lo que genera polémica o problema de interpretar a qué se refiere las naciones recibirán, o sea, las naciones darán tributo a la nueva Jerusalén. Carballosa explica lo siguiente: las naciones que han sido salvas, adoptan la siguiente postura. Las naciones están compuestas de gente salvada que sobrevive al reino milenial, sin morir y sin integrarse en la rebelión satánica, y experimenta algún tipo de transformación que le capacita para la vida en el estado eterno. Estas naciones no son ni la iglesia, porque la iglesia es diferente, ha sido arrebatada, glorificada, sino que son naciones que no fueron destruidas durante la gran tribulación y que continúan en el milenio, existiendo, y van a seguir existiendo por toda la eternidad, y que van a ser transformados de alguna manera para vivir eternamente. Muy complicado, es muy difícil esa explicación. Yo lo había escuchado anteriormente de
que van a seguir existiendo los seres humanos tal cual como ahora lo conocemos por toda la eternidad. Y la iglesia son los que van a gobernar. Y se seguirán multiplicando las personas, eternamente y para siempre. No, muy difícil. Hay muchas preguntas que no se pueden responder. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez esa explicación de que se seguirá el mundo tal cual como existe ahora, seguirá perpetuándose por toda la eternidad. Pero, y se basa en este versículo, el verso 24. No sé, hermana Belén, hermana Danay, si lo habrán escuchado en algún momento. La verdad que no, pero al escuchar eso me asalta la duda de que si esas naciones habrán sido salvas, porque de lo contrario no podrían estar en la Nueva Jerusalén. Bueno, ahí lo está viendo usted como gente que nacieron de nuevo, ¿cierto? Que son glorificados y que no pierden sus características culturales y nacionales. Así lo ve usted, ¿verdad? En ese sentido Bien, son parte de la iglesia. sí, exactamente. Muy bien, perfecto. Yo lo veo así, del mismo modo como usted lo ve esta parte, porque la otra explicación es, más que explicar, confunde más todavía y hay muchas preguntas, genera más pregunta que respuesta esa interpretación, pero existe, por eso lo estoy mencionando ahora. Serán como Adán y Eva en el huerto del Edén. Esto lo dice Carballosa, Evis Carballosa, ¿eh? Serán como Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la caída. Serán seres humanos no resucitados que habitarán en la nueva Jerusalén o en la nueva tierra. Seres humanos no resucitados que habitarán en la nueva Jerusalén. El paraíso restaurado por toda la eternidad. Estos seres o estos serán individuos sobre quienes los santos reinarán. Naciones, pueblos y hombres en la tierra deben continuar en la carne como estuvieron Adán y Eva antes de la caída. Esa explicación. ¿Cuáles son las preguntas que genera? ¿Van a morir? Y si no mueren, ¿cuál es la capacidad que tiene la Nueva Jerusalén para llenar y por toda la eternidad? Eso significa mucha gente que no va nunca a morir si no mueren. No, es muy complejo. Y si hay muerte, se supone que en el paraíso no hay muerte. Suena bien raro. No, es muy difícil adoptar la postura de Carballosa en esa parte. Y él está de acuerdo con Robert Thomas. ¿No? Que Tim Silva responde lo siguiente. Que Tim Silva del año 85. Aclara un poco más la postura anterior al indicar que la población mundial durante la eternidad no se circunscribirá a la Nueva Jerusalén, sino a todo el nuevo planeta Tierra. En la ciudad de oro habitarán los israelitas, los santos del Antiguo Testamento de la Iglesia. En los contornos de la Nueva Jerusalén habrán naciones que no perderán su distintivo nacional. Estas naciones serán las ovejas de Mateo capítulo 25, 31, 46. ¿Cuál es el problema de esta explicación de Kitim Silva? ¿Ustedes logran ver algún problema o no? Dice, en la Nueva Jerusalén, las calles de oros, el mar de cristal, estará la iglesia y los israelitas. Y en los contornos estarán estas naciones, que no perderán su distintivo nacional. Y estos son las ovejas que menciona Mateo capítulo 31, verso 46. ¿Cuál será el problema de interpretación aquí? Yo logro detectar dos problemas en la explicación que da Kitim Silva. ¿Cuál puede ser? ¿Hermana Danay o Belén? ¿Cuál podrían ser esas dos? Está utilizando una parábola, Mateo 25, de los cabritos y las ovejas. Y Ah, que, y las que parábolas no tienen un solo significado, si mal no recuerdo, ¿sí? Y no se puede forjar una doctrina una doctrina. en base a una parábola. Y ahí tenemos un problema con esa interpretación de Kitim Silva, para aceptarlo, porque hay un problema hermenéutico ahí. Y lo otro es la discriminación.
o esta diferencia, que unos habitarán en la Nueva Jerusalén, calles de oro, y los otros los contornos de la ciudad, como hay un grupo de marginados dentro del paraíso. ¿En qué otra parte de la Biblia enseña aquello? Que va a haber una diferencia entre un grupo y otro en el paraíso y el estado eterno. En ninguna Son otra parte. injustos, son como un poco injustos. Claro, hay marginación, discriminación, hay una diferenciación, una separación entre un grupo y otro. Unos están en un lugar de privilegio y otro en otro, diferente. Por temas de que son israelitas, bueno, los otros son la iglesia, pero hay otros que están en los contornos de la Nueva Jerusalén, pero todos son salvos. No, muy extraña esa explicación. Los problemas es de la diferenciación que existe. Hay una diferenciación, sí, en cuanto a los grados de recompensa, pero nada más, no se menciona en ninguna otra parte lo que ellos sostienen. Robert Moe soluciona este problema. ¿Qué dice Robert Moe? Siempre Robert Moe, más fuerte. Él, no es que sea más autoritario, perdón, no autoritario, sino que tenga mayor autoridad en estos temas. Pero es un texto académico, un texto denso, voluminoso, un texto que dialoga con una multitud de intérpretes del libro de Apocalipsis. Eso es por lo fuerte de Robert Moe. Dialoga con todos los que han escrito Apocalipsis. De la presencia de los no regenerados en la era venidera, es que Juan ha asumido el lenguaje y la figura retórica de los profetas, y que estos presuponen la continuidad de los pueblos gentiles en la tierra, después del establecimiento de la era escatológica. Lo asume, pero del mismo modo, como lo mencionan los profetas del Antiguo Testamento, utilizando un lenguaje retórico nada más, de figuras retóricas. La perspectiva profética consistía en hablar del futuro en términos de las condiciones del presente. Moe interpreta a los gentiles como irregenerados, como no regenerados, pero como figuras retóricas nada más, de las condiciones futuras, pero en términos y lenguaje que son propios del presente. En otro sentido, para explicar mejor lo que señala Robert Moe, lo que está describiendo el verso 24 es todos los creyentes de todas las épocas, que son la iglesia, la iglesia, los que han sido salvos. El pueblo entendido como pueblo de Dios, desde Adán hasta la última persona que crea inmediatamente antes de la venida de Cristo, y a estas personas representan. Aquí las identidades culturales permanecen. Y el árbol de la vida es el símbolo de la inmortalidad. Cuando dice que habrá un árbol de la vida, indica que la gente tendrá vida eterna, tendrá inmortalidad, no va a morir nunca más. No habrá más noche. Maravilloso, no hay más noche. Mi hijo me estaba preguntando también porque no le gusta mucho dormir por los monitos que ven monos. Entonces la noche no le gusta porque tiene que irse a dormir. Entonces me preguntaba si en el paraíso iba a haber o no noche. Y aproveché la oportunidad de hablar de lo que menciona el libro de Apocalipsis. No habrá noche. Solo entrarán los que estén inscritos en el libro de la vida. Por la calle corre un río de agua de vida. Lo que está simbolizando es que no va a haber muerte. Y todos tendremos vida eterna allí. Se encuentra el árbol de la vida también. Fue privado en el Génesis, aquí es dado otra vez. Y nunca más se va a privar de este árbol de la vida. Pero es símbolo de la vida eterna o de la inmortalidad. No habrá más maldición y el trono de Dios, el Cordero, está en la ciudad. Y se podrá ver a Dios cara a cara. En el capítulo 22, verso 24. Verso 4, perdón. Lo verán cara a cara y verán su nombre en la frente. Cara a cara. ¿Cómo lo interpreta usted, hermana Danay o Belén, esto de ver a Dios cara a cara? Si Dios es espiritual, invisible, incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene ojos, porque es invisible y espíritu, ¿cómo se puede explicar de que verán a Dios cara a cara?
¿Será que está empleándose un modismo ahí que se conoce como el antropomorfismo? Sí, no me podía acordar de la palabra. Y yo, Un antropomorfismo. Sí, Bueno, no creo que sea algo que vea el rostro así como lo vemos nosotros perfecto. como personas, sino que vamos a estar en su presencia. Él va a estar ahí, su presencia va a estar ahí en medio. Habla también de la relación, ¿eh? De la relación. Cuando alguien ve el rostro, conversa con otra persona, el rostro de alguien. Hay una comunicación, una comunión, una intimidad, una relación personal. Y tampoco hay distancia, Y ya no no hay hay nada que distancia, separe. muy bien, claro, no hay distancia. No es como por teléfono, o acá como estamos, como estamos nosotros ahora por Zoom, sino personalmente. Habrá una relación personal con Dios. Eso, no habrá distancia. Pero veremos el rostro de Dios, sin embargo, de manera literal, en la faz, en el rostro de Cristo, porque Él sí tiene un cuerpo glorificado. Se materializaba cuando resucitó de entre los muertos. Lo podremos ver, sí, a Cristo. Y el ver a Cristo es ver a Dios mismo. Por lo tanto, podremos ver el rostro de Dios, aunque acá, por supuesto que es un antropomorfismo, pero veremos el rostro de Jesucristo, y es como ver a Dios, al Padre, el Espíritu Santo, porque en Él radica la plenitud de la divinidad. No, igual veremos el rostro de Dios en el sentido literal, la faz de Jesús. Las promesas, la pronta venida del Señor. Él viene pronto, y su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. El tiempo del cumplimiento de los acontecimientos finales está cerca. Nos dice también, oh, qué maravilloso estos versos, ¿eh? Está cerca, hasta la vuelta de la esquina. Pronto vendrá el Señor. Mi pastora, cuando falleció hace como 8 años más o menos, o un poco más, de Temuco, joven, habrá tenido unos 55 años más o menos, de cáncer. En 6 meses le detectaron el cáncer y duró 6 meses. Muy, muy rápido falleció, en muy breve tiempo. Y recuerdo cuando fue al local, nos fue a visitar, estaba muy contenta mi pastora, estaba feliz. Todavía no le habían informado de su cáncer, pero ella ya estaba viviendo en el paraíso, estaba muy contenta. Los ojos le brillaban de felicidad porque decía que pronto Cristo vendrá, pronto estaremos en la nueva Jerusalén, caminaremos por las calles de oro y el mar de cristal. Y falleció al año siguiente, me acuerdo muy bien de aquello. Lo veía como cercano, esa es la misma expectación que debe caracterizarnos a nosotros los creyentes, ¿eh? Que el tiempo está cerca. Tendremos derecho de comer del árbol de la vida porque Cristo lo ganó para nosotros y nos dará a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Juan, a ver, en el verso, capítulo 22, estamos aquí, en el verso 9. Yo, Juan, vi esta cosa y después de verla, oí, me arrodillé a los pies del ángel que me había mostrado para adorarlo. Y recibí una reprensión de parte del ángel. Adora solamente a Dios. Dios, Cristo pagará a cada uno según sea su obra. Los pecadores quedarán fuera de la ciudad santa. En el verso 15. Hermana Belén, por favor, si puede leer el verso 15. ¿Quiénes son o a quiénes se especifica, a qué pecadores específicamente quedarán fuera de la ciudad? dice, malos perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Uy, el término, ¿eh? Reina Valera, ¿es cierto? Sí, sí. Los perros, dice. Fuerte la expresión. Bueno, para los judíos se refería a los gentiles, acá lo traduce como a los pervertidos. Bueno, la misma idea, pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades, los asesinos, los que adoran ídolos, todos los que aman y practican el engaño. Todos ellos quedarán afuera. Y también le advierte no quitar ni agregar.
nada a este libro, al Apocalipsis. Los perros se utiliza en la escritura para referirse a varias clases de personas impuras y perversas. Se usa para referirse a los prostitutos rituales, a los paganos y a los judaizantes. A todos estos grupos se utiliza el término perros. La expresión es fuerte, ¿eh? Los perros que presenta el texto bíblico. No sé si ustedes conocen al pastor, un chileno de Santiago. A ver, ¿cómo se llama el...? Que es polémico, emplea un lenguaje muy fuerte, muy duro, rudo. Que apareció en la televisión en una oportunidad. Dijo que iba a renunciar por un tema de los temas económicos, le preguntaron cuánto ganaba. ¿Cómo se llama este pastor? Lo tengo en la punta de la lengua, se me olvida. Marcos Morales, creo. Exactamente, Marcos Morales. Marcos Morales. Cómo tratan o cómo se tratan entre ellos a otros predicadores. Estos son los términos que emplea. Es muy gracioso, dice, son perros, perros care chancho le llaman, o care cerdo, algo así se emplean. Se tratan muy bien los hermanos, para criticar a otros predicadores, principalmente a los neopentecostales, parece que se refiere a estos términos. Pero son muy fuertes las expresiones. Quizá le digan de cerdo para referirse a la inmundicia, lo más probable. Tendríamos que preguntarle en qué sentido lo mencionó. Cara de cerdo, cara de chancho, le llaman ellos. Lo más probable es que quieran decir aquello. Bien. Aquí en Chile igual se emplean esos términos fuertes. O esas metáforas fáunicas le llama un escritor de las Asambleas de Dios, Miguel Ángel Mansilla. El término que usa, metáforas fáunicas, es decir, metáforas relacionadas del mundo animal. Jesús viene pronto, nos dice este verso 7, pagará a cada uno conforme a lo que haya obrado. De acuerdo a ese texto bíblico, entonces el verso 12, pagará a cada uno conforme a lo que haya obrado, se infiere entonces de que habrán grados de recompensa en el paraíso de Dios, grados de recompensa. Y los incrédulos, grado de castigo. Se repite acá en el verso 13, es el primero y el último. Ha enviado a su ángel para informar a la iglesia. En el verso 16, es la raíz y la descendencia de David, y otorga gracia a los creyentes. Muy bien, ahí concluye este importante y maravilloso libro de Apocalipsis, y concluye Juan cuando dice, el que declara esto, dice, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Es lo que escribió finalmente Juan, las expresiones y los sentimientos que tiene toda la iglesia cristiana de todos los tiempos. Terminamos justo en la hora, muy bien. Para concluir esta materia de Daniel y Apocalipsis, continuamos posteriormente con religiones comparadas la próxima semana. ¿Alguna lección espiritual, aplicación práctica, hermana Belén? Después, hermana Daniel. Una de las que se puede sacar es una de las que mencionaba el autor del libro que leímos, acerca de que en el Antiguo Testamento la última palabra, ¿cierto?, con la cual termina es con maldición. En cambio aquí ya en el Apocalipsis, a pesar de que es un libro de juicio, pero también termina con una palabra de bendición y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos da una esperanza. En el Antiguo Testamento no estaba revelado por completo lo que iba a acontecer en el futuro, sin embargo aquí nuestro Señor nos reveló y nos da, ¿cierto?, nuestro futuro si somos fieles a nuestro Dios. Vamos a poder disfrutar, ¿cierto?, de estar en la presencia de nuestro Dios, poder alabarle por la eternidad y poder gozar, ¿cierto?, de su presencia, de la vida eterna que Él nos concede a nosotros. Eso sería, hermano.
Perfecto. Muchas gracias, hermana Belén. Primero en el Apocalipsis lo que noté harto es que se resaltan los atributos del Señor. Es justo, es misericordioso, es todopoderoso, es omnisciente. Vemos la grandeza del Señor. También vemos que a pesar de que hay grandes acontecimientos en el mundo, y parece que el lector pronto se pueda perder entre las imágenes que se entregan, la imagen de Jesucristo siempre es clara y emerge como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pase lo que pase, sean los acontecimientos que sean, se puede turbar el mundo, dar vuelta. Jesucristo es el Señor y Él sigue permaneciendo firme y Él es el que sostiene a su pueblo. Es un libro que entrega esperanza. Me imagino que la tribulación, la angustia en que estarían los cristianos en esa época, y en algún momento los cristianos en medio de la angustia pueden sentirse abrumados, desesperados, y al leer el libro, el corazón se llena de esperanza porque sabe que los sufrimientos no son en vano. El Señor ya, como creo que había dicho antes, tiene ya todo preparado, ya conoce todas las cosas y en su misericordia nos la dio a conocer a nosotros. Así que es como decir, vale la pena seguir adelante, vale la pena ser fiel, vale la pena seguir su camino, vale la pena apartarse del pecado, apartarse de la idolatría, de la fornicación y de todos los pecados que se están nombrando allí en Apocalipsis. Vale la pena porque la recompensa que Dios tiene es mucho más grande. No solo vivir en la Nueva Jerusalén, sino, como decíamos en delante, estar ahí frente a Él, cara a cara, ya no tener distancia, ya no sentirse separados, sino estar cerca, tener esa comunión y saber que vamos a habitar para siempre con Él, nos entrega aliento a nosotros y más fuerzas para seguir al Señor. Perfecto. Eso me... Muy bien, muchas gracias, hermana Danay y hermana Belén. Vamos a concluir con una oración entonces a nuestro Señor. No recuerdo quién nos oró antes, cuando comenzamos. Yo, hermano. Hermana Belén entonces nos dirige para concluir con una oración. Amén. Señor del cielo, maravilloso es tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad de poder concluir este libro, Señor, en donde tú nos muestras el futuro, Señor, que nos espera a tu lado. Te damos gracias porque a pesar de la adversidad, de las luchas, de las pruebas, de el pecado, Señor, que corrompe el ser humano, hay una esperanza, Dios mío, que eres tú. Te damos gracias por tu fidelidad, porque eres bueno, porque tu misericordia se extiende, Señor, a pesar de nuestra maldad. Te damos gracias porque un día vamos a estar allí juntos alabando tu santo nombre, Señor. En esta hora yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta noche los puedas guardar, así como también puedas guardar sus vidas durante la semana, Señor. Te agradezco todo y te pido también, Señor, que guarde estas palabras que hemos estudiado, que nos ayude, Señor, a poder compartir con nuestra hermandad. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Belén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Entonces, mis hermanas, nos continuamos la próxima semana con la ayuda del Señor. Que tengan buenas noches y que descansen. Bendiciones.